esto ha sido una transformación paulatina que se ha dado y atento a la necesidad de tener un panorama realmente jurídico y legal que calificara las elecciones y calificara los actos tanto de autoridades electorales como del comportamiento de los justiciables, que en este caso serían los partidos políticos y desde luego los candidatos a cada uno de los puestos públicos de elección popular. Como tú señalaste en un principio, esto lo calificaban con anterioridad los propios actores. Cuando se pensó en un sistema jurídico, se pensó que la única forma que existía era realmente el juicio de amparo, porque era la única institución que teníamos valedera para desatar determinado tipo de conflictos. Sin embargo, nos percatamos que el juicio de amparo no era lo suficientemente útil para este tipo de circunstancias, dado a la naturaleza de las circunstancias que el juicio de amparo protege o tutela, que es precisamente las garantías individuales frente a un ente público. Entonces, y aquí las situaciones variaban totalmente. Aquí no siempre nos vamos a encontrar frente a un acto de autoridad, sino muchas veces nos vamos a encontrar ante dos fuerzas, digamos, políticas que se enfrentan una con otra y ya no tienen ninguna de las dos el carácter de autoridad, sino simplemente se convierten en justiciables que acuden en solicitud de que un organismo judicial determine a quién corresponde realmente el derecho o si ambas y si cumplieron con las normas jurídicas establecidas para la elección a que están haciendo, que fueron objeto de la misma. Y también tenemos que también hay particulares que se van a enfrentar no a una autoridad real como la que se establecía previa en aquellos entonces en el juicio de amparo. Aquí vamos a tener unas autoridades, digamos, que son instituciones de orden público, como son los partidos, pero que tienen un organigrama especial y que estos organigramas especiales de dirección pueden en algún momento vulnerar los derechos de sus propios afiliados y los afiliados no tenían un medio real para poder acudir a pedir justicia. Entonces, toda esta gama de circunstancias que rodearon esta situación nos forzó a una necesidad de crear un organismo que tuviese otra estructura, además de que la estructura del amparo no era la conveniente para atender problemas de carácter electoral desde la época de Vallarta, si recordamos, la situación política era un tabú que no podía sobrepasar al juicio de amparo. Tuvimos una época en que el conflicto Iglesias-Vallarta, que es tan sonado y que desde luego triunfó la situación del pensamiento de Vallarta, que desde un principio, inclusive cuando él llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó el cargo previa condición de que la Constitución se reformara, de que el presidente de la Corte no podía sustituir al presidente de la República en caso de fallecimiento o ausencia. Y esto lo decía precisamente porque él pretendía o se pretendía en la estructura del juicio de amparo que los jueces debían de apartarse de la vida política del país, que debían ser autónomos en otra área. Precisamente por eso yo pienso que el Poder Judicial de la Federación es el órgano que debe de encargarse de esto, aunque de un área sí, porque totalmente si no fueran los jueces, distinta. ¿quiénes? Sí, efectivamente. Y además, ¿quién le daría la seguridad jurídica a los actos de la política si estuviésemos en la situación que estábamos previamente a esta organización, en la que eran los propios políticos quienes definían quién era el titular o el verdadero ganador de una elección? Yo creo que ahora un órgano altamente especializado y que determina precisamente, que está especializado en regular las situaciones electorales,
y las diferentes facetas que se dan en lo mismo, es el único órgano que puede determinar realmente a cuál de los justiciables corresponde el derecho, además de otorgar ese derecho en tiempo y forma, porque volvemos a la equiparación con el juicio de amparo. No, por eso Los se tiempos, necesitaban, aquí sí los es muy tiempos, importante la justicia expedita. los tiempos allá no son tan importantes. Imagínese que en un juicio de amparo muy rápido, que termine dentro de un año, año y medio, No, pues ya pasó el ya tiempo pasó en el que había que tiempo tomar posesión el presidente restituir municipal y todo. hasta convocarse a la nueva elección, ¿no? Digamos, la restitución que se puede dar en un juicio electoral y en un medio de juicio electoral, y la restitución que se puede dar en un juicio de amparo. Los factores que se dan en uno y en otro son totalmente diferentes. Digamos, los tiempos sobre todo son esenciales en la materia electoral. No podemos dejar a los juicios sin materia. La reforma constitucional del 2007, como tú muy presente lo has de tener, obedeció a algunos conflictos que se dieron en la elección de 2006 y en el que se percató tanto los legisladores como nosotros que actuamos como jueces, que habían ciertas limitaciones en la ley que no podíamos llevar a efecto por limitaciones que la misma nos imponía. Esto dio lugar a una serie de reformas y a propuestas tanto de los partidos políticos como de todos los actores de la política, inclusive comentaristas, catedráticos, etcétera, y que redundaron en muchas cuestiones benéficas. No se abarcaron todas las necesarias. Digamos, siempre la imaginación es mayor que la posibilidad de las reformas en sí mismas, pero podemos decir que tuvimos muy grandes adelantos. Por ejemplo, la posibilidad de poder abrir todas las casillas en una para elección, en un recuento de votos, cuando el margen de la elección es bastante reducido, que desde luego no hay ninguna ley que sea perfecta. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Pero sí es una ley que nos da las herramientas necesarias para dar certeza a una elección y para darle la legalidad que necesita una elección. Y ante todo, cuidando la equidad entre las partes contendientes y darle confianza a quien va a ejercer su voto y a quien va a ser votado. La fuerza del derecho es una fuerza que los puede apoyar y que puede determinar cuándo realmente una justa electoral no fue lo suficientemente equitativa, o que hubo errores en el recuento, o que hubo errores de otra índole, o que hubo intervenciones ilegales en el ejercicio del voto, en el ejercicio de la propaganda, etcétera. Pueden haber 1000 situaciones que están establecidas en la ley que pueden dar un resultado totalmente adverso al ganador. Se ha visto pues recientemente que han habido elecciones que se han anulado, sobre todo en las cuestiones municipales. Yo creo que el protagonismo que deben tener los jueces es de resolver los juicios, de emitir las sentencias en tiempo y forma y hacerlo legalmente, darle la razón a quien lo tiene y exclusivamente. Digamos, yo siempre he pretendido que los jueces hablan por sus sentencias. Un juez que hace política no es un buen juez. Los que hacen política deben ser los actores políticos. El tribunal debe concretarse a resolver los asuntos que ante él se le presenten. Ahora, el hecho de que usted señala de que actualmente hasta el más pequeño incidente quieren que lo resuelva el tribunal, como dije, es parte de la inercia de que ahora todo mundo piensa que sus derechos vulnerados pueden ser objeto de un análisis jurídico, lo cual es muy bueno. Yo creo que antes no existía esta cultura. Únicamente tenemos una facultad actualmente en la ley, que son las causales de nulidad que están estrictamente determinadas en la ley.
Acuérdese de usted que antes había aquella famosa nulidad abstracta, que era la que no estaba establecida en la norma, sino que se definía por una serie de posibles actos de ilegalidad cometidos en la secuela de todo el proceso electoral, lo que venía a dar la posibilidad al tribunal de poder emitir una sentencia de anulación de la elección, una nulidad abstracta que nació a base de golpes de jurisprudencia de la propia Sala Superior. Hay un principio constitucional que dice: la nulidad de elección únicamente puede decretarse por las nulidades que están determinadas en la propia legislación. Lo que deben de acreditar los justiciables es que se sitúa la actitud de la elección en que se pretende anular dentro de los parámetros de la norma que establece la nulidad. Definitivamente el tribunal jamás se ha pronunciado respecto a prohibir o a permitir ni una cosa ni otra, porque no ha sido materia de la litis de las inconformidades que se nos han presentado. Digamos, en su momento, cuando se nos presente una en la que la litis sea necesariamente determinar esa circunstancia, lo haremos.